Mushoku Tensei, volumen 1. Prólogo. Yo era un hombre de 34 años sin trabajo ni un lugar donde vivir. Era un buen sujeto, pero estaba más del lado gordo, no tenía una buena apariencia, y estaba en medio de lamentar mi vida entera. Solo había estado sin hogar por alrededor de 3 horas. Antes de eso, había sido el clásico y estereotípico sujeto aislado que no estaba haciendo nada con su vida. Y entonces, de pronto, mis padres murieron. Al ser el aislado que era, obviamente no asistí al funeral, o a la reunión posterior con la familia. Fue una gran escena la que se formó cuando me echaron de la casa más tarde. Mi comportamiento descarado dentro de la casa no le había agradado a nadie. Yo era la clase de sujeto que golpearía las paredes y el piso para llamar la atención de las personas sin tener que dejar mi habitación. En el día del funeral, yo estaba medio desvestido, con mi cuerpo arqueado frente al ventilador, cuando mis hermanos y hermanas irrumpieron en mi habitación en sus trajes de luto y me entregaron su carta desheredándome formalmente. Cuando la ignoré, mi hermano menor rompió mi computadora, a la cual valoraba más que a mi propia vida, con un bate de madera. Mientras tanto, mi hermano mayor, el que tiene un cinturón negro en karate, arremetió hacia mí en un ataque de furia y me dio una paliza. Simplemente dejé que pasara, sollozando inútilmente todo el tiempo, y esperando que ese fuera el fin del asunto. Pero mis hermanos me echaron de la casa con nada más que la ropa que llevaba puesta. No tuve más opción que vagar por la ciudad, sobando el dolor punzante en mi costado. Se sentía como si tuviera una costilla rota. Las palabras mordaces que me lanzaron mientras dejaba nuestra casa resonarían en mis oídos por el resto de mi vida. Las cosas que me dijeron desgarraron hasta lo más profundo de mi ser. Estaba completa y absolutamente devastado. ¿Qué demonios había hecho mal? Todo lo que hice fue faltar al funeral de nuestros padres para así poder masturbarme con porno sin censura de lolis. Entonces, ¿qué demonios se supone que iba a hacer ahora? Sabía la respuesta: buscar un trabajo de jornada media o completa, buscarme un lugar para vivir, y comprar algo de comida. La pregunta era, ¿cómo? Ni siquiera tenía idea de cómo comenzar a buscar un trabajo. Bueno, está bien, al menos sabía lo básico. El primer lugar que debería revisar era una agencia de empleos, excepto que yo en serio había sido un completo aislado por más de 10 años, así que no tenía idea dónde estaban esas agencias. Además, recuerdo haber escuchado que aquellas agencias solo entregaban información acerca de las oportunidades de trabajo. Luego tendrías que llevar tu currículo al lugar con el trabajo disponible y pasar por una entrevista. Y aquí estaba yo, usando un suéter manchado de una mezcla de sudor, mugre, y mi propia sangre. No estaba como para una entrevista. Nadie iba a contratar a un extraño que se presentaba como yo me veía. Sí, dejaría una impresión, eso de seguro, pero nunca conseguiría el trabajo. Es más, ni siquiera sabía dónde vendían la hoja base de un currículo. ¿En una papelería? ¿Una tienda de conveniencia? Había tiendas de conveniencia cerca, pero no tenía nada de dinero. Pero ¿qué tal si pudiera encargarme de todo eso? Con algo de suerte, podría conseguir algo de dinero prestado de una compañía de préstamos o algo así, comprarme algo de ropa, y entonces comprar una hoja de currículo y algo para escribir en ella. Entonces lo recordé: no puedes llenar un currículo si no tienes una dirección o algún lugar donde vivir. Estaba acabado. Finalmente comprendí que, a pesar de haber llegado así de lejos, mi vida estaba completamente arruinada. Comenzó a llover. Oh, gruñí. El verano había terminado, dejando el frío del otoño. Mi suéter gastado y viejo absorbía la fría lluvia, robando sin misericordia de mi cuerpo el precioso calor. Si tan solo pudiera regresar y hacerlo todo de nuevo, murmuré, con las palabras saliendo espontáneamente de mi boca. No siempre había sido una excusa patética de un ser humano. Nací en una familia acomodada, el cuarto de 5 hijos, con 2 hermanos mayores, una hermana mayor y un hermano menor. En la escuela primaria, todos siempre me alababan por ser tan inteligente para mi edad. No tenía un don para lo académico, pero era bueno en los videojuegos y tenía una aptitud atlética. Me llevaba bien con mis compañeros. Era el corazón de mi clase.
En la secundaria, me uní al club de computación, estudié detenidamente revistas, y ahorré mi mesada para construir mi propio PC. A mi familia, que no sabía nada acerca de computadoras, ni siquiera le molestó. No fue hasta que estuve en preparatoria, bueno, supongo que el último año de secundaria, que mi vida se descarriló. Pasé tanto tiempo enfrente de mi computadora que dejé de lado mis estudios. A primera vista, eso probablemente fue lo que provocó todo lo demás. No pensé que necesitaba estudiar para tener un futuro. Pensé que no tenía sentido. Como resultado, terminé yendo a la que era ampliamente considerada la peor preparatoria de la prefectura, donde iban lo más bajo de los delincuentes. Pero incluso entonces, supuse que estaría bien. Después de todo, podría hacer lo que sea que me propusiera. No estaba en la misma categoría que el resto de estos idiotas. O así lo creí. En ese entonces hubo un incidente que todavía recuerdo. Yo estaba en la fila para comprar el almuerzo de la tienda de la escuela cuando alguien se puso delante de mí. Al ser el joven moralmente correcto que era, le hice saber lo que pensaba, arrojándoselo todo en la cara, tomando una postura incómoda, sin gracia, y tímida. Pero gracias a mi suerte, este sujeto no era solo un senpai, sino uno de los tipos realmente malos, disputándose el lugar del perro mayor de la escuela. Él y sus amigos dejaron mi cara inflamada e hinchada, y luego me colgaron de la puerta de la escuela, completamente desnudo, prácticamente crucificado para que todos lo vieran. Ellos tomaron un montón de fotos, las cuales circularon por la escuela como si fuera una simple broma. Mi posición social dentro de mis compañeros de clase se desplomó hasta el fondo de un día para otro, dejándome con el sobrenombre de pene de lápiz. Dejé de ir a la escuela por más de un mes, escondiéndome en mi habitación todo ese tiempo. Mi padre y mis hermanos mayores vieron el estado en el que estaba y me dijeron que mantuviera mi frente en alto y que no me rindiera y otras cosas motivadoras como esa. Las ignoré todas. No era mi culpa. ¿Quién se atrevería a ir a una escuela bajo circunstancias como la mía? Nadie, eso está claro. Así que, sin importar lo que dijeron, permanecí firmemente escondido. Todos los otros chicos en mi clase habían visto aquellas fotos y se estaban riendo de mí. Estaba seguro de ello. No dejé la casa, pero con mi computadora y mi conexión a Internet, todavía fui capaz de pasar la mayoría del tiempo. Desarrollé un interés en todo tipo de cosas gracias al Internet, y también hice toda clase de cosas. Construí modelos de plástico a escala, probé mi suerte con las figuras para pintar, y comencé mi propio blog. Mi madre me daba tanto dinero como podía sacar de ella, casi como si ella me estuviera apoyando en todo esto. A pesar de eso, dejé de lado todos estos pasatiempos en menos de un año. Cada vez que veía a alguien que era mejor que yo en algo, perdería toda la motivación. Para un observador, probablemente se veía como si yo estuviera jugando y divirtiéndome. En realidad, estaba escondido dentro de mi coraza con nada más que hacer durante mi tiempo solo. No. En retrospectiva, esa solo era otra excusa. Probablemente habría estado mejor decidiendo que quería ser un mangaka y publicar mi ridículo manga en línea, o decidiendo que quería ser un autor de novelas ligeras y serializar historias, o algo así. Había muchas personas en circunstancias como la mía que hacían esa clase de cosas. De aquellas personas era de las que me burlaba. Esta cosa es basura, resoplaría burlonamente al ver sus creaciones, actuando como si mi papel fuera ser un crítico cuando no había hecho nada por mi cuenta. Quería regresar a la escuela, idealmente a la primaria, o tal vez a la secundaria. Demonios, incluso retroceder un año o dos estaría bien. Si tuviera un poco más de tiempo, sería capaz de hacer algo. Podría no ser capaz de arreglar todo lo que había hecho, pero podría retomarlo donde lo había dejado. Si realmente me esforzaba, podría ser un profesional en algo, incluso si no era el mejor en ello. Suspiré. ¿Por qué no me había molestado en lograr nada antes de este momento? Había tenido el tiempo. Incluso si todo ese tiempo lo gasté encerrado en mi habitación enfrente de la computadora, hubo muchas cosas que pude haber hecho. De nuevo, incluso si no era el mejor, habría logrado algo al ser medio decente y esforzándome. Como un mangaka o un escritor.
Tal vez como creador de videojuegos o programador. Cualquiera sea el caso, con un esfuerzo apropiado, pude haber conseguido resultados, y desde ahí, pude haber ganado dinero y... No. Ahora no importaba. Yo no había hecho el esfuerzo. Incluso si pudiera regresar en el tiempo, simplemente me tropezaría de nuevo, y permanecería detenido en el lugar por algún obstáculo similar. No había logrado superar cosas que las personas normales lograban superar con facilidad sin siquiera esforzarse, y era por eso que estaba aquí ahora. De pronto, en medio del aguacero, escuché a algunas personas discutir. «¿Hum?», murmuré. ¿Alguien estaba peleando? Eso no era bueno. No quería terminar involucrado en esa clase de cosa. Incluso mientras estaba pensando en eso, sin embargo, mis pies siguieron llevándome en esa dirección. Mira, tú eres el qué. No, tú eres el qué. Lo que vi cuando doblé la esquina fue a 3 estudiantes de preparatoria en medio de lo que claramente parecía ser una discusión amorosa. Había 2 chicos y una chica, vestidos en las ahora raras y desapareciendo chaquetas escolares tradicionales y un uniforme de marinera, respectivamente. La escena era casi como un campo de batalla, con uno de los chicos, un sujeto especialmente alto, en una discusión verbal con la chica. El otro chico se había interpuesto entre los dos en un intento de aplacarlos, pero sus ruegos eran completamente ignorados. Sí, yo también había estado en situaciones como esa. Esta vista traía de regreso viejos recuerdos. En la secundaria, tuve una amiga de infancia que era realmente linda. Y cuando digo linda, quiero decir la 4ª, o la 5ª, más linda de la clase. Ella usaba su cabello muy corto, ya que estaba en el equipo de atletismo. De cada 10 personas que pasaban a su lado en la calle, al menos 2 o 3 se darían la vuelta para mirarla. Además, había este anime en el que estaba muy inmerso en ese momento, así que pensaba que cosas como el equipo de atletismo y el cabello corto eran geniales. Incluso sus atributos menos atractivos estaban bien para mí. Ella vivía cerca, así que estuvimos en la misma clase por mucho tiempo durante la primaria y la secundaria. Durante todo el tiempo hasta la preparatoria, frecuentemente regresábamos juntos a casa. Tuvimos muchas oportunidades para hablar, pero terminamos discutiendo mucho. Hice algunas cosas imperdonables. Hasta este día, puedo acabar 3 veces seguidas con las categorías de secundaria, amiga de la infancia, y equipo de atletismo. Ahora que lo pienso, oí rumores de que ella se había casado hace alrededor de 7 años. Y por rumores, me refiero a escuchar a mis familiares hablar en la sala de estar. Ciertamente no tuvimos una mala relación. Nos habíamos conocido desde que éramos pequeños, así que éramos capaces de hablarnos muy abiertamente. No creo que ella haya sentido algo por mí, pero si hubiera estudiado más y entrado a la misma preparatoria que ella, o si me hubiera unido al equipo de atletismo y conseguido la admisión de esa forma, podría haber enviado las señales correctas. Entonces, si le hubiera dicho cómo me sentía, quizás habríamos terminado saliendo. Como sea, nos habíamos peleado de regreso a casa, justo como estos 3 chicos de aquí. O, si las cosas salían bien, nos habríamos ido a hacer algunas cosas desagradables en alguna sala de clases abandonada luego de la escuela. Mierda, eso suena a una trama de un juego para adultos que debí haber jugado. Y entonces, me di cuenta de algo, había un camión acelerando hacia el grupo de 3 estudiantes. El chofer estaba desplomado, durmiendo sobre el volante. Los chicos aún no lo habían notado. Oigan, cuidado. Grité, o lo intenté. Apenas había hablado en voz alta en más de una década, y mis ya débiles cuerdas vocales se habían apretado debido al dolor en mis costillas y el frío de la lluvia. Todo lo que pude sacar fue un chillido patético e ilegible que se perdió en el estruendo del aguacero. Sabía que tenía que ayudarlos, al mismo tiempo, no sabía cómo. Sabía que, si no lo salvaba, 5 minutos después lo estaría lamentando. Estaba bastante seguro de que ver a 3 adolescentes ser convertidos en pasta por un camión en movimiento a una velocidad terrorífica era algo que lamentaría. Era mejor salvarlos. Tenía que hacer algo. Muy probablemente, yo terminaría muerto a un lado del camino, pero supuse que, no obstante,
tener algo de consuelo no estaría tan mal. No quería pasar mis últimos momentos sumido en el arrepentimiento. Me tropecé mientras comenzaba a correr. Más de 10 años de apenas moverme hicieron que mis piernas respondieran con lentitud. Por primera vez en mi vida, desearía haberme ejercitado más. Mis costillas rotas mandaron una sensación paralizante de dolor a través de mí, amenazando con detenerme. Por primera vez en mi vida, también deseaba haber consumido más calcio. Aún así, corrí. Yo era capaz de correr. El chico que había estado gritando notó el camión acercándose y acercó a la chica hacia él. El otro chico había apartado la mirada y aún no había visto el camión. Lo agarré del cuello y lo tiré detrás de mí con toda mi fuerza, para luego sacarlo del camino del vehículo. Bien. Ahora solo quedan los otros dos. En ese mismo instante, vi al camión justo delante de mí. Simplemente había tratado de empujar al primer chico hacia un lugar seguro, pero en cambio, había cambiado de lugares con él, poniéndome a mí en el camino del peligro. Pero eso era inevitable, y no tenía nada que ver con el hecho de que yo pesaba más de 100 kilos, corriendo a toda velocidad, simplemente me había pasado un poco. En el instante antes de que el camión hiciera contacto, una luz se iluminó detrás de mí. ¿Iba a ver mi vida pasar ante mis ojos como decían las personas? Solo duró un momento, así que no lo sé. Todo fue demasiado rápido. Quizás eso es lo que pasa cuando tu vida fue vacía y desperdiciada. Fui atropellado por un camión de más de 50 veces mi peso y lanzado contra una pared de concreto. ¡Au! El aire fue sacado a la fuerza de mis pulmones, los cuales todavía estaban convulsionando por oxígeno después de quedar vacíos. No podía hablar, pero no estaba muerto. Mi gordura debe haberme salvado. Excepto que el camión todavía se estaba moviendo. Me fijó contra el concreto, aplastándome como un tomate, y entonces morí. Capítulo 1. Este es otro mundo. Cuando abrí mis ojos, lo primero que vi fue una luz deslumbrante. Creció para abarcar completamente mi campo de visión, así que entrecerré los ojos por la incomodidad. Una vez que mi visión se ajustó, noté a la joven rubia mirando hacia mí. Ella era una chica realmente hermosa. No, esperen. Ella definitivamente era una mujer. ¿Quién es ella? Pensé. A su lado estaba un hombre joven de alrededor de la misma edad, su cabello era castaño, y estaba sonriendo incómodamente hacia mí. Él se veía fuerte, orgulloso, e increíblemente musculoso. ¿Alguien de cabello castaño y de aspecto robusto? Yo debía haber reaccionado negativamente en el instante en que vi a este gran idiota, pero para mi sorpresa, no había ninguna sensación de hostilidad. Su cabello debe haber sido teñido de ese color. Era un tono muy atractivo de castaño. La mujer me miró con una sonrisa cálida y habló. Sin embargo, sus palabras eran extrañamente ininteligibles y difíciles de comprender. ¿Siquiera estaba hablando en japonés? El hombre dijo algo en respuesta, con su rostro perdiendo algo de su tensión. De igual forma, no tenía idea de lo que estaba diciendo. Una tercera voz ininteligible se unió a la conversación, pero no podía ver quién estaba hablando. Traté de incorporarme para descubrir dónde estaba y para preguntarle a estas personas quiénes eran. Y permítanme decirles, pude haber sido un aislado, pero eso no significaba que no sabía cómo hablar con las personas. Pero por alguna razón, todo lo que podía decir era nada más que lloriqueos incoherentes y quejidos. Y no podía mover mi cuerpo. Quiero decir, podía mover un poco mis dedos y mis brazos, pero no podía sentarme. El hombre de cabello castaño dijo algo más, y entonces de pronto se inclinó y me cargó. Esto era absurdo. Yo pesaba más de 100 kilos. ¿Cómo podía levantarme tan fácilmente? Tal vez había perdido algo de peso luego de estar en coma por algunas semanas. Después de todo, el accidente en el que estuve fue bastante feo. Había una buena probabilidad de que no hubiera salido de ello con todas mis extremidades. Por el resto del día, le di vueltas a un solo pensamiento. Mi vida va a ser un infierno. Adelantémonos un mes. Aparentemente, había renacido.
La realidad de mi situación finalmente estaba clara, yo era un bebé. Fui capaz de confirmar eso después de ser tomado y que mi cabeza fuera acunada para que pudiera ver mi propio cuerpo. Pero ¿por qué aún tenía todos mis recuerdos de mi vida anterior? No es que me estuviera quejando, no exactamente, pero ¿quién imaginaría a alguien renacer con todos sus recuerdos, sin mencionar que ese delirio realmente sea verdad? Las primeras dos personas que vi cuando nací deben haber sido mis padres. Si tuviera que adivinar, diría que ellos estaban al principio de sus 20s. En cualquier caso, eran claramente más jóvenes de lo que yo había sido en mi vida anterior. Mi yo de 34 años los habría descrito como niños. Estaba celoso de que hubieran sido capaces de tener un bebé a esa edad. Anteriormente, había comprendido que no estaba en Japón, el lenguaje era diferente, y mis padres no lucían rasgos faciales japoneses. Además, vestían lo que parecía ser alguna clase de ropa pasada de moda. No veía nada que se pareciera a los electrodomésticos, una mujer en un traje de sirvienta aparecía y limpiaba con un trapo. Los muebles, los utensilios para comer, y todas las cosas parecidas estaban crudamente fabricadas a partir de la madera. Donde sea que estuviera este lugar, no parecía ser una nación desarrollada. Ni siquiera teníamos luz eléctrica, solo candelabros y lámparas de aceite. Tal vez mis padres eran tan pobres que no podían permitirse pagar la cuenta de la luz. Pero en serio, ¿qué tan probable era eso? Viendo que tenían una sirvienta, supuse que ellos deben tener dinero, pero quizás la sirvienta era la hermana de mi padre o de mi madre. Eso no sería tan extraño. Ella al menos ayudaría con los quehaceres del hogar, ¿cierto? Yo había deseado poder regresar y hacerlo todo de nuevo, pero nacer en una familia que era demasiado pobre como para pagar un salario no era exactamente lo que tenía en mente. Pasaron otros 6 meses. Después de 6 meses de escuchar hablar a mis padres, había comenzado a entender algo del lenguaje. Mis notas en inglés nunca habían sido geniales, pero supongo que es verdad lo que dicen acerca de que solamente apegarte a tu lengua nativa hace difícil avanzar en tus estudios. O quizás, dado que tenía un nuevo cuerpo, esta vez mi cerebro era más apropiado para aprender. Sentía que tenía un don inusual para recordar cosas, tal vez porque todavía era demasiado joven. Alrededor de esta edad, también aprendí a gatear. Ser capaz de moverse era algo maravilloso. Nunca había estado tan agradecido de tener el control de mi propio cuerpo. Tan pronto como le quitas los ojos de encima, él se va hacia algún lugar. Dijo mi madre. Eso no es un problema siempre y cuando esté bien y tenga buena salud. Respondió mi padre, viéndome gatear por los alrededores. Estaba preocupado cuando él recién nació ya que nunca lloró. Él tampoco llora ahora, ¿o sí? No estaba exactamente en la edad en donde me quejaba porque estaba hambriento. Las veces en las que comencé a quejarme fueron cuando intenté, y fallé siempre, evitar ensuciar mis pantalones. Incluso aunque solo podía gatear, aprendí mucho al ser capaz de moverme. La primera cosa que aprendí fue que esta definitivamente era la casa de una familia adinerada. La casa era una estructura de madera de 2 pisos con más de 5 habitaciones separadas y teníamos una sirvienta de personal. Al principio, había asumido que ella era mi tía o algo así, pero dada su actitud diferente hacia mi madre y mi padre, dudaba que ella fuera de la familia. Nuestra casa estaba ubicada en el campo. Fuera de las ventanas se extendía un pacífico paisaje de pastizales. Había algunas casas más, solo 2 o 3 en medio de los campos de trigo hacia cada lado. Realmente estábamos en medio de la nada. No podía ver ningún poste de teléfono o poste de luz. Puede que ni siquiera hubiera una estación de energía cerca. Había escuchado que en algunos países colocaban cables de energía bajo tierra, pero si ese fuera el caso aquí, era extraño que nuestra casa no tuviera electricidad. El lugar era demasiado campestre. Me irritaba, ya que yo estaba acostumbrado a las comodidades de la civilización moderna. Y aquí estaba, habiendo renacido, prácticamente deseando poner mis manos en una computadora. Pero todo eso cambió temprano una tarde. Ya que las cosas que podía hacer eran bastante limitadas, decidí que miraría el paisaje.
Me subí a una silla como usualmente hacía para dar un vistazo a través de la ventana, y entonces mis ojos se abrieron por completo. Mi padre estaba en nuestro patio, balanceando una espada. ¿Qué demonios estaba haciendo? Él era más que mayor para haber superado todo eso. ¿Era esta la clase de persona que era mi padre? ¿Alguna clase de maníaco de la fantasía? Vaya. Debido al mareo provocado por mi asombro, comencé a resbalarme de la silla. Mis manos poco desarrolladas agarraron la silla, pero no pudieron soportar mi peso, no con lo pesado que me hacía mi cabeza, y caí. Golpeé el piso pesadamente y de inmediato escuché un grito de alarma. Vi a mi madre soltar el cesto de ropa que estaba cargando, con su cara palideciendo mientras acercaba su mano a su boca. Rudy, ¿estás bien? Ella corrió a mi lado y me recogió. Mientras ella se cruzaba con mi mirada, su expresión se relajó del alivio y acarició mi cabeza. Aún, ¿estás bien, ves? Tranquila, señorita. Pensé. Cuidado con mi cabeza. Acabo de golpearme esa cosa. Dado lo alterada que se había visto, yo debía haber tenido una caída muy aparatosa. Quiero decir, caí directamente de cabeza. Quizás iba a quedar permanentemente estúpido. No es como si fuera a hacer una gran diferencia del yo usual. Mi cabeza estaba palpitando. Traté de estirarme hacia la silla, pero no pude reunir la energía. Aunque mi madre ahora no parecía estar nerviosa, así que probablemente yo no estaba sangrando ni nada parecido. Muy probablemente era solo un chichón o algo así. Ella observó cuidadosamente mi cabeza. La mirada en su rostro sugería que, herido o no, ella se estaba tomando esto con bastante seriedad. Finalmente, ella puso suavemente su mano sobre mi cabeza. Solo para estar seguros. Comenzó ella. Permite que este poder divino sea un nutriente satisfactorio, dándole a quien ha perdido su fuerza la fuerza para levantarse de nuevo, sanación. ¿Qué demonios? ¿Este país era alguna clase de lugar donde hacían encantamientos tontos para que te sintieras mejor? ¿O ella era otra nerd de la fantasía como mi padre con su espada? ¿Este era el caso del guerrero cansándose con la sacerdotisa? Pero mientras lo pensaba, la mano de mi madre brilló con una luz tenue y el dolor en mi cabeza desapareció instantáneamente. ¿Qué? Eso es todo. Dijo ella. Todo está bien. Sabes, mami solía ser una aventurera bastante famosa. Su voz estaba cargada de orgullo. Mi mente daba vueltas por la confusión, con varios términos girando dentro de ella: espada, guerrero, aventurera, sanación, encantamiento, sacerdotisa. En serio, ¿qué acababa de pasar? Mi padre, habiendo escuchado el anterior grito de mi madre, asomó su cabeza por la ventana. ¿Cuál es el problema? Preguntó él. Él estaba sudando, probablemente por balancear esa espada suya. Cariño, tienes que estar más atento. Lo reprendió mi madre. Rudy logró subirse a la silla. Él pudo haber salido seriamente herido. Mi padre se veía mucho más calmado. Oye, los chicos siempre serán chicos. Los niños tienen mucha energía. Esta clase de intercambio era bastante común con mis padres. Pero esta vez, mi madre no estaba simplemente dándose por vencida, probablemente debido a cómo yo me había golpeado la cabeza. Cariño, él ni siquiera tiene 1 año, ¿te mataría mostrar un poco más de preocupación? Es como dije. Caerse, golpearse y terminar con chichones y moretones es como los niños crecen para ser fuertes. Además, si él sale herido, tú simplemente puedes sanarlo. Solo estoy preocupada de que él se pueda herir de tal forma que yo no pueda sanarlo. Él estará bien. Se lo aseguró mi padre. Mi madre me abrazó con más fuerza, con su rostro poniéndose rojo. Antes tú estabas preocupada de que él no había llorado. Si él es así de fuerte, entonces estará bien. Continuó mi padre, y entonces se inclinó para darle un beso a mi madre. Oigan, ustedes dos. Consigan una habitación, ¿quieren? Después de eso, mis padres me llevaron hacia la otra habitación para ponerme en la cama,
y entonces subieron las escaleras para hacerme un hermanito o una hermanita. Pude notarlo porque podía escuchar los crujidos y los gemidos viniendo del segundo piso. Supongo que existía la vida fuera del Internet. Y además, ¿magia? Después de todo eso, presté mucha atención a las conversaciones que mis padres tenían. Al hacerlo, los noté usando un montón de palabras con las que yo no estaba familiarizado. La mayoría de ellas eran los nombres de los países, regiones y territorios, todos claramente nombres que nunca antes había escuchado. No quería saltar a las conclusiones, pero en este punto, eso solo podía significar una cosa: ya no estaba en la Tierra, estaba en un mundo diferente. Un mundo de espadas y magia. Y se me ocurrió, si vivía en este mundo, también podría hacer todas esas cosas. Después de todo, este era un lugar con mucha fantasía, uno que no obedecía las mismas reglas del sentido común de mi vida anterior. Podía vivir como una persona normal, haciendo las cosas normales para este mundo. Cuando me tropezara, me pondría de pie, me sacudiría el polvo y seguiría adelante. Mi yo anterior había muerto lleno de arrepentimientos, sintiéndose frustrado de su debilidad y como nunca había logrado nada. Pero ahora sabía todos los errores que había cometido. Con todo el conocimiento y la experiencia de mi vida anterior, finalmente podría lograrlo. Finalmente podría vivir una buena vida.